Saludos, profesor. Nosotros vamos a presentar el problema de diseño del sistema de comunicaciones FM, tanto modulación como demodulación. Y nosotros estamos conformados por mi persona, Vido Bando Pereira, y Carlos Quesada Mesa, mi compañero. Para la primera parte se realizó un empaquetado de señales, el cual es necesario para tener todas las señales de los mensajes en un solo envío. Este se logra mediante una multiplexación FDM. Se toma cada señal por separado inicialmente y mediante un amplificador de transconductancia para dos de estas señales se ingresa el mensaje por la terminal que controla la corriente y por la terminal inversora se va a ingresar el oscilador con la frecuencia a la que queremos desplazar el mensaje. Seguido de esto, se van a aplicar unos buffers para evitar interferencias en la siguiente etapa, la cual es la de un sumado, por lo tanto es requerido y así evitar estas distorsiones. Ya luego, posteriormente, se utiliza ese modelado de un sumador inversor de estas señales con un amplificador. Cabe mencionar que los códigos de el amplificador de transconductancia es el 13700. Para los buffers utilizamos un TL081 y para el de suma utilizamos un operacional más de uso más general. Aquí tenemos de ejemplo una de las señales después de la etapa de la multiplicación, la cual la realiza el amplificador de transconductancia. Se puede ver la señal roja que corresponde a la moduladora, a la portadora, y la amarilla corresponde a la señal de mensaje. La azul corresponde ya a la señal modulada. Aquí tenemos el circuito que se utilizó para la configuración del sumador, del amplificador. Para las tres señales se realiza la suma y se estaría buscando una amplificación de 1 para evitar que se generen cambios. Utilizamos la ecuación de abajo para realizar esto. Y por último, aquí sería la respuesta de ese sumador, de todas las señales sumadas. Vemos en amarillo y verde las que se les realizó una multiplicación y para la roja una que dejamos de multiplicar. Y por último, la azul es la que representa la suma de ellas. Para la etapa de lo que es la modulación FM, dimos uso de un oscilador Colpitts. La lógica del oscilador Colpitts es que a una cierta frecuencia, la inductancia y la capacitancia, o sea, la bobina y los capacitores, van a estar realizando un intercambio de energía. Sin embargo, en la vida real, y de hecho, incluso simulando, entonces se aplica el uso de un amplificador para suplir estas pérdidas y una resistencia en el emisor para evitar que se salga de estabilidad. Es decir, es una realimentación negativa. Y se utilizan elementos llamados varactores. Los varactores son esencialmente diodos cuya capacitancia es variable debido a la unión PN, y a través de ellos se hace el cambio en la frecuencia. Es decir, se pueden observar los varactores de 1, de 2, de 3 y de 4 que se encuentran en paralelo con C2 y C1 hacia la Tierra. La señal de entrada tiene que tener una frecuencia y una tensión de forma tal que los varactores realmente presenten un cambio en su capacitancia, que sea considerable. En el caso de estos BB910 no son realmente esos diodos. Fue necesario cambiar los valores de los varactores para que decayera la capacitancia con capacitancia base. Siguiente, ¿cuál es? Una vez se envían las señales a través de una antena y atraviesan el medio y se vuelven a recibir, hay que realizar el receptor superheterodino. Primero se debe realizar un filtrado para recibir de la señal que ya se regresó a banda base solo el mensaje de interés. Eso porque, como dijo mi compañero, realizamos un empaquetado de tres señales para enviarlas al mismo tiempo que se filtra la señal de interés, debe introducirse a el PLL para poder rescatar la frecuencia, una frecuencia portadora. En este caso dimos uso de un VCO, tuvo que ser de tiempo continuo porque el del tiempo discreto mediante Simulink no funciona de la manera más ideal. La lógica del demodulador FM, según la frecuencia y la tensión de las señales que entran, se va a rescatar hacia una frecuencia central. Luego de esto se debe realizar una conversión de frecuencia a amplitud. Y aunque es posible hacer esto con métodos más complejos como el detector Foster-Seeley, uno muchísimo más sencillo es un filtro. Un filtro convierte ciertos niveles de frecuencia a ciertas amplitudes. En este caso dimos uso de un filtro Salenki-Paso-A. Luego se envió la señal a un detector de envolvente. Bueno, ahora volviendo a la demostración en la simulación, en la herramienta Multisim tenemos la etapa de emulación AM, la cual está conformada por los bloques que vimos anteriormente, pero ya aquí aplicados a un circuito. A modo demostrativo hicimos aquí las señales de entrada en los amplificadores de transconductancia, los cuales ingresan por el controlador de corriente. Aquí vemos que cada una de ellas posee una frecuencia de 15 kHz y una amplitud de 5 voltios pico. Ahora, una de ellas no se le va a aplicar la multiplicación, sino que simplemente se va a añadir al sumador. Las otras, al ser de la misma frecuencia, se debe realizar una modulación, o sea, una multiplicación, mediante una portadora de diferente frecuencia, para así tener todas las señales empaquetadas en el ancho de banda solicitado de 110 kHz. Por ejemplo, aquí tenemos para
una de las señales del mensaje, una multiplicación por 50 kHz, se va a realizar ese desplazamiento. Y para la otra, en 100 kHz, para así tener bien distribuidas las señales y con un espaciamiento considerable para evitar algunos errores o que se realice un traslapamiento de estas señales. Posteriormente se realiza la etapa del buffer, se hacen los seguidores, simplemente con amplificadores que tengan buena sensibilidad y no eviten tanta distorsión. Por ejemplo, el TLL 081 fue una buena opción que nos dio los resultados que buscábamos. Y ya para el caso del sumador, lo que tuvimos que hacer fue realizarlo mediante uno de estos amplificadores también. Utilizamos un TL081 y simplemente utilizamos la configuración de un amplificador sumador inversor. Ya en la demostración de las señales como tal, podemos ver para ellas los resultados que vimos anteriormente. Aquí podemos ver la modulación, la multiplicación de ellas. La amarilla la señal del mensaje, la roja la de la portadora y el azul el resultante. Para la siguiente tenemos el mismo resultado, solo que una frecuencia distinta, la de 50 kHz. Y esta se va a realizar simplemente un envío directo al sumador, dándonos como resultado estas señales. Amarilla, una de las modulaciones, verde, otra de ellas, la de 50 kHz específicamente, y la roja, la señal que se quedó sin la multiplicación, dándonos como resultado la suma de ellas, para así ya tener la señal completa y empaquetada con las tres señales. Aquí, utilizando la herramienta Simulink de MATLAB, hicimos el bloque de la localización de señales por FDM, como bien demostró mi compañero, y luego utilizamos los bloques de modulador FM, un canal con ruido gaussiano blanco aditivo y un demodulador FM. El resto de este diagrama de bloques no se utilizó debido a que en la herramienta no tenemos un VCO, así que se tuvo que utilizar otra versión de la misma. Pero se puede utilizar el analizador de espectros para encontrar que tenemos aquí en color amarillo la señal que se obtuvo después de realizar la multiplicación FDM. Como se puede observar, tiene el doble ancho de banda, es decir, va desde de la banda izquierda a la banda derecha, positiva y negativa. Posteriormente, se envía la señal con el modulador FM en color azul, que fue desplazada a una frecuencia central de 1 MHz. Esto debido a que no es posible para esta herramienta simular los 100 MHz. Es muchísima frecuencia para la misma, entonces se tuvo que realizar algunos cortes de diseño, por lo menos para la demostración. Se puede observar que el ancho del espectro se duplicó. Posteriormente, en el color naranja, cuando se recibe la señal en el demodulador, debe aplicarse un filtro paso banda para eliminar el ruido presente. Entonces se puede observar la caída de la potencia de la señal recibida más allá del ancho de banda especificado. Y posteriormente, en color verde, la señal en el bloque del demodulador FM, donde también se puede observar que hay una caída del ruido. Aquí, de nuevo, en la herramienta Simulink, tenemos las señales que fueron colocadas en sus respectivas frecuencias, se tienen los filtros que se deben aplicar a cada una de ellas, y luego se realiza la multiplicación por una frecuencia variable a cada una de ellas para realizar el receptor superheteroidino. En este caso, de nuevo, no fue posible realizarlas a 10.7 MHz, que es la frecuencia intermedia requerida, así que se tuvo que realizar la simulación a 1.07 MHz. Después, cada una de las señales, asumiendo que estos switches son efectivamente cada uno de estos filtros, debe ser ingresada al multiplicador del receptor superheteroidino unida a un VCO. En este scope tenemos la opción de elegir una señal que fue llevada filtrada y luego la frecuencia intermedia, y el que se obtiene de la portadora rescatada con el VCO multiplicada por la propia frecuencia, por la propia señal en la banda rescatada. Es decir, cuando realizamos la simulación y observamos este scope, tenemos en color amarillo la señal que se presenta en este nodo, mientras que en azul tenemos la señal que se rescató utilizando este receptor superheteroidino. Y se puede observar que, aunque el programa no nos permite mantenerlas perfectamente en fase, se acercan mucho entre sí. Y es posible hacer esto para las diversas señales. Se puede realizar también para esta otra y realizar la multiplicación, no aquí, sino aquí. Vamos a correr y realizar zoom. Podemos observar que efectivamente se sigue y se rescata la portadora de la señal con la que venía nuestro mensaje. Vamos a hacer esto aquí. Observamos en el scope. Esta multiplicada con esta y se observa que de nuevo se logra rescatar, aunque la herramienta no nos permite hacer el seguimiento perfecto. Aquí en Multisim vamos a utilizar para realizar la demostración de que realmente logramos hacer un modulador slash demodulador FM. Imaginemos que este pequeño cable slash nodo que hay aquí debe ser el canal. Por cuestiones de nuevo, limitaciones de la herramienta, no fue posible implementar un canal que logre simular realmente un AWGN, por lo que se decidió simplemente conectarlo con cable. Se tiene una entrada que es de 35 kHz y 15 voltios pico con un offset de 20 voltios. Este offset es altamente importante debido a que los modelos de baractores
varían su capacitancia a partir de un Zero Bias Junction Capacitance, una capacitancia de cero voltaje hacia arriba, es decir, un voltaje de, positivo en esta terminal. Cuando realizamos esta simulación, obtenemos aquí entonces la señal de entrada, la cual tiene un offset, una señal a la que se elimina el offset, solo para tenerla como referencia, una señal de salida, que es la modulada, se puede observar los aumentos de frecuencia y luego la reducción de frecuencia cuando baja la tensión de la señal, luego nuevamente aumentos de frecuencia, disminución de frecuencia. Luego se realiza una pequeña reducción a la señal. Esto es para que los amplificadores utilizados no tuvieran problema, a pesar de que son amplificadores virtuales, de que los amplificadores de otro diseño, es decir, más reales, no lograban seguir la señal realmente. Y por último tenemos a la señal que se obtiene después de realizar el filtro. Como dijimos anteriormente, en lugar de utilizar un filtro Sallen-Key, se puede utilizar un filtro paso banda, que de todas maneras convierte una cierta frecuencia a una amplitud. Cabe rescatar que este diseño de modulador FM no es perfecto, no es realmente ideal. Faltan en este muchas etapas de protección ante CD, filtros para evitar rizos indeseados, ruido indeseado, etcétera. Pero no fue posible utilizarlos porque la herramienta es muy limitada, al menos para lo que es altas frecuencias. Como conclusiones, logramos demostrar que el método FDM es efectivo para el diseño solicitado debido a que enviamos las tres señales simultáneamente con el multiplexado. También se encuentra que el diseño de simulación varía mucho al realizarse por estas herramientas debido a las limitaciones de la alta frecuencia, entre los que más sufrió estuvo el bloque del VCO. Y también se dice que el diseño de FM es muy complejo y de alto costo financiero debido a que se requieren componentes de alta precisión y en altas bandas de frecuencia. Como recomendaciones, se debe utilizar herramientas de diseño que soporten el modelado de alta frecuencia y que sean de una precisión confiable, como por ejemplo ADS Advanced Design System de Keysight Technologies. Y también se debe considerar la potencia de emisión debido a que la intrusión de ruido podría imposibilitar recuperar las señales si se tiene una relación señal-ruido muy baja. Muchas gracias. Por último, tenemos la bibliografía utilizada en este proyecto, algunos libros del curso y otros relacionados a amplificadores. Muchas gracias.